Estamos de vuelta en Armando Diálogos, donde la palabra y la conversación hacen comunidad. Sigamos armando el diálogo. Bien, aquí seguimos en Armando Diálogos. Estamos con el licenciado Gamaliel Ochoa, que tiene una amplia trayectoria en la política, en la política nacional, incluso estatal, y también mucha experiencia en la cuestión jurídica. Algunos de los juicios más importantes, y no estoy exagerando, a nivel nacional que se han llegado a discutir en el Tribunal Federal Electoral, él los ha llevado, esos casos, y de hecho alguna vez te tocó hacer te pidieron los magistrados del Tribunal Federal Electoral que les hicieras una exposición sobre una de las posturas que tú elaboraste. Esto lo comento porque luego aquí en Durango tenemos la idea de que no tenemos a veces la capacidad o el nivel de estar en los terrenos nacionales o en los temas federales, y bueno, pues eso no es del todo cierto, ¿no? Ya ha habido incluso asesores a nivel federal en las legislaturas federales de gente de Durango que han sido reconocidos como los mejores asesores en algunas de las áreas, y obviamente que este tipo de cosas a veces no sale a la luz pública. Gamaliel, estábamos en el tema de lo que está pasando en el país y ya hemos tocado temas importantes en vista de que viene la elección del 27, y hemos estado hablando de este fenómeno que yo creo que todo el mundo lo debatimos y lo tenemos, y que el mismo Andrés Manuel López Obrador puso en la agenda nacional, ¿no? Que es la corrupción. Sí, no, y era su principal bandera. Y hoy vemos que el meter al ejército y a la marina a cuestiones públicas de administración nos ha llevado a que estos cuerpos tan nobles que tenía la nación se hayan corrompido gigantescamente. Y el problema de la corrupción, pues yo quisiera aderezarlo con los cambios que ha promovido la 4T. Eso de quitar las leyes de transparencia y acceso a la información pública, aunado a que muchos temas que deben de ser del conocimiento y del debate público los hayan guardado por cuestiones supuestamente de seguridad nacional, la verdad nos aleja de la rendición de cuentas y de la revisión de lo que está pasando en nuestro país. La corrupción está creciendo gigantescamente y lo vemos en las calles. Lo vemos con los empresarios o los pequeños comerciantes a los que ya llega la gente de la 4T y les pide, oye, ¿le quieres entrar aquí al negocio? Nos vas a dar el producto a tanto, te vas a quedar con tanto más de ganancia y a nosotros nos vas a dar otro tanto. Eso lo estamos viendo en la calle. Antes, la obra pública, y porque siempre ha sido la obra pública un bastión para la corrupción, hablábamos de los diezmos o hasta del desvío hasta de un 30% en las mejores épocas del PRI gobernando este país, y la verdad parece que Morena llegó al gobierno federal con la idea, diciendo que no son iguales que los de antes, llegó con la idea de enriquecerse más rápido que el viejo régimen priista, convirtiéndose en el nuevo PRI del siglo XXI. Con Morena, hasta el 50% de lo que cuesta una obra se va en moches. Lo hemos visto. Entonces ya hoy en día ves una obra pública y dicen, ¿va a costar tanto? Ya empiezas a calcular cuánto se van a llevar, 50%. Y eso, esperando los sobrecostos, porque casi siempre anuncian un costo de obra y al paso de los meses, pues no, saben que salió más caro. Entonces creo que la corrupción se ha convertido en la promesa incumplida de López Obrador, porque desgraciadamente se ha rodeado de gente que no ha trabajado en el mismo sentido que de la honradez y de la honestidad. Lo hemos visto, ese mismo caso de Segalmex que comentaste, Armando, pues se documentó y se comprobó que hubo desvíos financieros y hay una gran corrupción en esa institución pública, pero al director se le exoneró, y recuerdo que López Obrador dijo en su descargo
ay, es que se rodeó de priistas, pobrecito, él no tiene la culpa. Y yo creo que pues son de las grandes anécdotas que podemos platicar todavía en México, donde pues tenemos que revisar qué es lo que tenemos que hacer para poder ir construyendo un mejor futuro para todos los mexicanos. Hay un detalle importante, ahorita que decías eso, Ignacio Valle fue no solamente priista, sino fue secretario particular del expresidente Luis Echeverría, y bueno, pues tuvo una trayectoria pública dentro del PRI. Y sí, el Segalmex sí realmente fue pues más que un arroz negro, ¿verdad? Bastante negro en el gobierno de López Obrador, porque pues él, como tú decías, hablaba mucho en contra de la corrupción. Esta Viri Ríos, a mí se hace interesante su comentario, porque ella documenta, bueno, pues efectivamente el gobierno de López Obrador se dieron casos de corrupción, y hoy en los gobiernos de los estados hay algunos gobiernos morenistas en problemas, o con baja popularidad, pero bueno, se ha hablado de que hasta el momento directamente a López Obrador no se le ha descubierto pues un manejo indebido de recursos, y hasta el momento a la presidenta tampoco, pero aún así el problema es cómo controlar las fugas, y también un poquito en descargo. Yo siento que las Fuerzas Armadas en general han tenido un papel importante, sobre todo en bajar, o últimamente, sobre todo en los últimos meses, en garantizar áreas de seguridad y tener resultados buenos en bajar los índices de homicidios y demás, sobre todo encabezados por secretario de Seguridad Pública Nacional, Harfuch. Pero pues de todas maneras, bueno, ha habido también prietotes en el arroz, ¿no? Como es el caso del asunto del huachicol fiscal, que parece que las cantidades de dinero fueron bastante altas, la fuga y el robo de dinero público. Pues la corrupción es un problema, y efectivamente también la corrupción, hay que decirlo, también viene desde atrás, ¿no? Y hay un detalle que también yo criticaría a este régimen, habría que ver el porcentaje, pero parece que es altísimo el porcentaje de obras asignadas por asignación directa, cuando la ley te obliga a hacer licitaciones públicas. ¿Para qué? Pues para poder elegir las obras que tengan un costo-beneficio, una inversión-beneficio social, o que sean incluso las más económicas, si cumplen las especificaciones del concurso. Entonces muchas obras han sido de asignación directa, y mucha gente lo ha aceptado tal vez con esta idea del manto de honestidad y de eficacia, pero también ha pasado que algunas obras públicas han presentado algunas deficiencias, y en ese sentido habría que revisar esto, porque finalmente lo que tú decías, la transparencia, el hecho de que haya concursos de obra pública y demás, son cosas que se fueron logrando a contracorriente, efectivamente, de muchos políticos del pasado que pues no lo hacían para enriquecerse. Voy a poner un caso de Durango. En el caso de Durango, los uniformes escolares, en todo un sexenio, pues nunca se hizo concurso de obra pública, se le entregaba a un grupo de personas donde había familiares de exgobernadores o de un exgobernador, y con ese recurso pues se compraban los uniformes. Luego llegó una época donde se hizo por primera vez un concurso sobre esos uniformes, y sobraron como 60 millones de pesos, es decir, cuando las cosas se hicieron bien, se descubrió que se podía hacer cosas de incluso mejor calidad a un precio más bajo. Quiere decir que allí hubo fugas evidentes de dinero. Entonces, por eso es muy importante que las obras públicas sean concursadas y que haya contrapesos, ¿verdad? Que ese es tal vez uno de los grandes debates, Gamaliel, cómo lograr en México que haya contrapesos, de tal manera que no todas las canicas las tenga un proyecto, y que cuando ya tienes todas las canicas, pues abuses del poder. Así es, ¿no? Y mira, este asunto de la corrupción creo que se va a convertir en uno de los principales temas del próximo proceso electoral. Sin lugar a dudas, ha ido creciendo el flagelo de la corrupción en nuestro país. Uno hubiese querido que el régimen López Obradorista de Claudia Sheinbaum hubiera podido caminar combatiendo realmente la corrupción, pero la desaparición de organismos públicos autónomos y el rompimiento de las condiciones para los equilibrios en los poderes, pues ha hecho que la corrupción siga creciendo, amparados
en la repartición de los programas sociales, porque es gracias a los programas sociales que han logrado todas esas gobernaturas y todos esos espacios de representación popular, pero pues comprando el voto de los mexicanos con su propio dinero. El problema que yo le veo es que ha sido tan grave la ausencia de crecimiento económico y de capacidad de este gobierno para promover mejores condiciones de vida, que los programas sociales poco a poco van sirviendo para menos. Cada vez la canasta básica es más cara, cada vez se adquiere menos. Por eso, cada vez que va a haber proceso electoral, el gobierno federal y su partido se endeudan. La deuda ha crecido gigantescamente en el país y no podemos seguir endeudándonos de manera permanente, porque nos va a cobrar factura esa deuda. Y necesitamos que sigan los programas sociales, pero que también se invierta en cómo desarrollar la economía del país. Ahorita tenemos el gran problema con estas broncas con Estados Unidos de que ya el tratado, el TEMEC, Tratado de Libre Comercio, se va a revisar de manera anual. Entonces van a estar cambiando las cláusulas y los aranceles cada año. Entonces no hay inversión ni extranjera ni local que se vaya a querer meter en el problema de invertir sin saber qué condiciones económicas va a haber para el desarrollo de nuestra economía. Entonces creo que se tienen que dar pasos contra la corrupción para promover el verdadero desarrollo económico del país. Bien, el tema de la economía ahorita lo retomamos. Es un tema interesante, importante para todos. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a Armando Diálogos. No te vayas. La conversación continúa en Armando Diálogos. Regresamos en un momento.